Continuamos viendo lo que son unidades de medida relativas. En este caso, pues son relativas al viewport. Si no recuerdas qué es el viewport, pues el viewport es todo el área visible o todo el área donde se muestra lo que es nuestra aplicación web. En este caso, en el navegador, pues sería lo que es esta parte blanca que vemos acá. Este sería todo el viewport de lo que es el navegador. Para que nuestra aplicación o página web funcione correctamente, en el código HTML, dentro del head, debemos de colocar o asegurarnos que tenga lo que es esta etiqueta meta del viewport como la tenemos en nuestro código. Una vez hecho esto, podemos empezar viendo lo que son las unidades de medida del viewport. En este caso tenemos 4 que son las más básicas. Tenemos el viewport height, que sería la altura del viewport, que se coloca VH, viewport width, que sería WW, que sería el ancho del viewport. Tenemos el viewport min y el viewport max, que esta la vamos a ver al final para explicarlas más a detalle. Vamos a ver primero lo que es el viewport height, es decir, la altura del viewport. Esta unidad de medida pues es relativa con respecto a la altura del viewport. Por ejemplo, si el viewport mide en altura 1000 píxeles y colocamos 100 VH, la unidad de medida van a ser los 1000 píxeles. Pero si colocamos 50 VH, pues va a ser la mitad, es decir, unos 500 píxeles aproximadamente. Recordemos que todas estas unidades de medida al final se calculan en píxeles. Vamos a tomar el mismo ejemplo que teníamos, vamos a modificar el código CSS acá. Vamos a tomar siempre este mismo elemento que tiene la ID Vegeta. Voy a quitar lo que es el font size. Y para que se vea mejor voy a quitar lo que son estos espacios que aparecen acá. En lo que era el ejemplo anterior. Esto se genera por los márgenes o por los padding. Entonces, de momento pues no es necesario que sepas qué hacen estas propiedades. Más adelante vamos a ver estas propiedades más a detalle. Entonces voy a colocar aquí margin 0, padding 0, simplemente para asegurarme que voy a quitar estos espacios que aparecen acá. Y ahora este elemento pues está exactamente alineado con el viewport. Entonces vamos a aplicar lo que es el viewport height a la altura de lo que es este elemento. Vamos a decirle aquí que va a ser 100 VH, es decir, viewport height va a medir la altura de este elemento, va a medir exactamente la misma altura que tenga lo que es el viewport. Si recargamos vamos a ver que este elemento mide exactamente la altura de lo que es el viewport. Voy a quitar lo que es esta barra que aparece acá abajo y ahí lo tenemos. Entonces si vemos, mide exactamente la altura de todo el viewport. Si le colocamos aquí solamente 50 VH, la altura va a medir exactamente la mitad de la altura del viewport. Y recordemos pues que al final esto se calcula en píxeles. Si vemos aquí lo que es ese elemento, tiene 50 VH acá en lo que es la propiedad de height o la altura, y en calculados pues al final esto se calcula en lo que son píxeles. Aquí tenemos lo que es el height. Y si vamos haciendo más grande o más alto lo que es el viewport, ven que se va adaptando a la mitad como lo hemos definido en el código. Y así funciona también lo que es el viewport width o WW. Esta unidad de medida toma como referencia lo que es el ancho del viewport. Va a medir exactamente igual a lo que es la anchura del viewport. Obviamente dependiendo de cuánto utilicemos en el porcentaje. Tomemos este mismo elemento y en lo que es el width vamos a decirle que va a medir el 100% del viewport width, es decir, WW. Si vemos pues estas unidades de medida van desde el 1 hasta el 100 como lo vemos aquí, o del 0 hasta el 100 como lo vemos acá. Entonces ahora el ancho de este elemento que tiene la ID Vegeta va a ser exactamente igual a todo el ancho del viewport.
Si recargamos, vamos a ver acá que mide exactamente lo que es el ancho del viewport o del área visible del navegador. Y así de sencillo funcionan lo que son estas unidades de medida. Son relativas con lo que es el viewport. Y tenemos dos variaciones más acá, que son el viewport min o el viewport max, es decir, vmin o vmax. Tenemos primero lo que es el viewport min, es decir, la unidad mínima del viewport. Es decir, si tenemos alto y ancho del viewport, vamos a tomar la unidad o el lado que mida menos del viewport. Por ejemplo, en las computadoras, el viewport min sería lo que es la altura. ¿Por qué? Porque la altura es la que mide menos en una computadora. Obviamente, pues a pantalla completa. Y en los dispositivos móviles, como pueden ser tablets o teléfonos, el viewport min sería lo que es el ancho. ¿Por qué? Porque siempre el ancho mide menos. Eso pues dependiendo de la rotación o cómo estemos utilizando lo que es el dispositivo, como lo vemos en estas imágenes. Y también tenemos lo que es el viewport max, es decir, la unidad máxima del viewport, es decir, el lado que mide más, ya sea en alto o en ancho. En las computadoras, pues obviamente el viewport max va a ser lo que es el ancho. ¿Por qué? Porque el ancho siempre mide más que el alto. Y en los dispositivos móviles, por lo general, pues son el viewport max, sería lo que es la altura, porque la altura mide más que el ancho. Vamos a hacer un ejemplo acá. Vamos a ir aquí a este elemento que tiene el ID Vegeta. Vamos a decirle que el width va a ser el 100% del viewport min, es decir, la unidad mínima del viewport o el lado que mide menos. Entonces, el viewport min de esta parte de aquí sería lo que es la altura. ¿Por qué? Porque la altura mide menos que el ancho. Entonces, si vemos aquí, estamos utilizando exactamente en el ancho el viewport min al 100% como lo tenemos aquí. Entonces, el ancho de este elemento es exactamente igual a el alto de el viewport porque es la parte que mide menos. Si aquí le colocáramos viewport max, es decir, el 100% de el viewport max o la unidad máxima del viewport, pues va a ser lo que es el ancho del viewport porque es el que mide más. Si vemos aquí se ha exactamente colocado a el ancho del viewport. ¿Por qué? Porque es la unidad máxima. Porque el ancho mide más que la altura. Y así de simple funciona lo que es el viewport min y el viewport max. Recordemos que el viewport max es el lado más grande o la unidad máxima de medida de lo que es el viewport. Aquí tenemos lo que es un ejemplo. Y el viewport min sería la parte que mide menos en el viewport. Ya puede ser lo que es el ancho o el alto dependiendo de dónde se esté viendo o ejecutando lo que es nuestra página o aplicación web. Y esas serían pues lo que son las unidades más básicas de lo que es el viewport height, el viewport width, el viewport min y el viewport max. Existen otras, pero se aplican más que todo a dispositivos móviles.